¿Cómo estás, Camilo? Me da mucho gusto estar contigo aquí de ¿Qué nuevo. tal? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, gusto es mío, así que una vez más por aquí. Que de hecho creo que es el primer transmisión que tenemos este año, ¿no? Supongo que sí, y no sé si es mi primera transmisión también del año en general, o Ah, sea, porque tiene un buen rato que no hacía sí, ¿no? nada del dojo, digamos, directamente. Entonces, si es la primera, no me acuerdo, te digo si es la primera del año, ¿Estás pero en huelga? contigo estoy en huelga exacto conmigo mismo. Es con mi patrón, que soy yo mismo. Aquí, no, es que he tenido mucho trabajo y luego, o sea, es como un asunto moral, o sea, es como de repente me da cosa hacer episodios cuando estoy hundido en el trabajo ahí. Y entonces mis compañeros de trabajo van a decir que a duras penas si puedo con el trabajo normal y me estoy aventando otras cosas. No, pero ya estamos saliendo un poquito del hoyo y entonces ya me siento con más cara de De hacer la estos miseria. episodios. Es- Exacto. No, es chistoso porque me identifico mucho con el meme este de este, ¿cómo se llama este? Este cuate que está así, el que hizo Deadpool, el actor que hizo Deadpool, ¿Vale? Ryan Reynolds, que está como, mira, ahorita denme un segundito se los enseño. Aquí está, a ver, ahí va. Con este meme me identifico mucho porque siento que, bueno, y así es en mi caso, no sé si sea en el caso de todas las personas que supongo que sí, que hacen contenido, ¿no? Que Ah, vale. tú estás dando consejos Sí. aquí en público y tu vida privada está volando por allá, ¿no? Entonces, así es. Siento que así es en el caso de todos. No sé si revisaras el código de los que dan consejos sobre código Sí. Bueno, sobre o las todo eso es empresas de de los que... informático, ¿no? Es como un meme de informático, totalmente. Sí, exacto. Exacto. Entonces es chistoso. Y en estos meses ha sido más así. Pero bueno, también hay un montón de aprendizajes que en algún momento vamos a estar listos para compartir. Pero bueno, Camilo, esta plática la teníamos. Bueno, ¿y tú cómo has estado? También me has dicho que has estado ocupado en un montón de cosas, ¿no? Sí, he estado ocupado en bastantes cosas porque este año es especial en el sentido de que es mi último año de doctorado, entonces tengo que ir cerrando cuestiones y ir preparando la tesis, bueno, y sobre todo ir escribiendo la tesis, ¿no? Que es lo que estoy haciendo actualmente. Y bueno, mientras escribo la tesis sigo tratando de investigar en cuestiones, ¿no? Pero es un año importante, ¿no? Como de término, como de cambio de etapa. Sí, y como que hay que hacer, ¿cómo se dice? O sea, cuando las cosas se van acercando a su fin, por eso dicen que los deadlines son buenos porque cuando las cosas se van acercando a su fin le tienes que poner un enfoque especial, ¿no? Y le tienes Sí, que dedicarle tanto más tiempo como darle un montón más de enfoque en general, ¿no? Entonces te ayuda o sea, el deadline te ayuda a enfocarte en las cosas, ¿no? sí, exactamente. Y sobre todo cuando en los últimos meses las cosas me han ido saliendo bien, en el sentido de poder obtener resultados en las investigaciones y poder publicarlas. Eso también es una motivación, ¿no? En el sentido de que hay momentos, no siempre se da en investigación que las cosas funcionan, de hecho la mayoría de las veces no funcionan, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras una etapa, unos meses donde las cosas funcionan, tienes que aprovechar ese momento, ¿no? Y ese momento significa, en mi caso, ir publicando, sacando más cosas, como que te surge una idea y la idea le está gustando a la gente, de alguna manera sientes o lees algún tipo de retroalimentación, y en ese momento es cuando tienes que aprovechar, ¿no? Entonces yo estoy justo en esa etapa donde estoy tratando de aprovechar eso, porque al final no sé por cuánto tiempo va a durar. Qué bueno. Sí, pues sí hay que enfocarse cuando las cosas están fluyendo más o Mm, menos bien, por lo menos. Entonces, muy bien. Pues me da mucho gusto, Camilo, y también me da mucho mm, gusto que estés por aquí. Pues bueno, hoy vamos a hablar justamente de esto, de lo que empezaste a hablar, que es pues tus publicaciones, ¿no? mm, Tienes dos publicaciones nuevas o dos preprints se llaman. mm, Y yo creo que hay personas aquí que no entienden, o más bien, no, yo mm. no sabría qué es un preprint, a lo mejor si no me junto contigo, o si no Pero expliquémoslo, me meto expliquémoslo. totalmente académico, pero sí, pero Sí. si quieres empezando qué es un preprint.
Sí, la idea, el modelo estándar de validación científica, porque ahora estamos hablando de la parte más científica, se mueve en base a artículos, ¿no? Los artículos son documentos escritos donde tú expones los resultados de los cuales has obtenido de una hipótesis que comenzaste a realizar, haces tus experimentos y si los experimentos van bien, tú lo puedes entonces escribir en un artículo y lo presentas a distintos tipos de revistas, revista o conferencia. Entonces, dependiendo de la calidad o la trascendencia del problema y también la calidad de tu resultado, es que tú puedes ir a una revista de mayor categoría o de menor categoría, ¿no? Entonces, hace unos pocos años atrás, o, bueno, realmente unos 5 o 10 años atrás, ha empezado fuertemente el tema de intentar acelerar ese proceso de revisión, porque cuando tú lo envías a una revista, puede tardar, por ejemplo, un año en darte una respuesta, donde hay revisores anónimos, que tú no sabes quiénes son, revisan tu artículo y, y en esos comentarios que ellos dan de tu artículo, después hay una persona encargada como un editor que los evalúa, los lee y dice si este artículo tiene la calidad suficiente para ser aceptado en esta revista o no, ¿no? Entonces eso se llama revisión por pares, ¿no? Entonces así es como se mueve la ciencia, ¿no? En todos los artículos académicos. Pero claro, es un proceso muy largo que a veces dura un año, incluso a veces 2 años, dependiendo de la revista. Entonces ahora lo que se trata de hacer y para hacer más accesibles los resultados de las investigaciones es ocupar plataformas de open source como Archive, donde tú subes un preprint y bueno, ahí lo que es el preprint es simplemente es un documento de investigación, igual que uno que aparece en una revista, pero que no está revisado por pares, ¿no? Simplemente tiene un formato estándar que cumple los mínimos para subirlo a Archi o cualquier otra plataforma de paper, porque hay varias. Archi la más famosa. Y entonces lo sube y lo deja totalmente disponible para cualquier persona lo pueda leer, ¿no? Es otro punto, porque la revista científica, por lo general, tú tienes que pagar para poder leerlo. Aunque ya han habido múltiples mecanismos ahora para que son open source, o sea, open read, ¿no? O sea, para poder estar abierto a cualquier persona. Pero ya es otro tema, ¿no? Eh, la cuestión es que Archi tú puedes subir directamente tu preprint para que rápidamente la gente lo pueda leer. Y de hecho, en los artículos de la inteligencia artificial, en los últimos años, la mayoría de los trabajos se publican primero en Archi antes de pasar a una revista o conferencia ya más oficial, ¿no? Que tiene revisión por pares, ¿no? Entonces lo interesante de esto es que tú vas a dejarlo público para que cualquier persona lo pueda leer. Eh, es, estás como, esperas como que la gente directamente sea como los validadores, ¿no? Como que la revisión fuera, la revisión por pares fuera pública, ¿no? Directamente, ¿no? Y es una tendencia que cada vez se está dando más fuerte, ¿no? Entonces ahora yo, por ejemplo, lo que yo hago en estos 4 años de doctorado que llevo, es siempre publicar primero en Archive, mientras lo envío a una revista o conferencia y que lo están revisando por pares, ¿no? Así rápidamente uno puede mostrar al público tus investigaciones, ¿no? Y también es una forma de marcar camino, ¿no? Si estás trabajando en un área que es muy rápida, como los LLM, cada día surgen nuevos papers, entonces es importante dejar como una huella que, vale, tú fuiste primero en trabajar en este tema, ¿no? Entonces eso igual es interesante, ¿no? Y para eso sirve Archi, ¿no? Y está bastante bien. Y de hecho, derivado de Archi, es que han surgido herramientas como la que te mostré ahí, que se llama AlphaKai, que viene a ser una especie de que tú, de hecho, entras a cualquier paper de Archi y solamente la URL cambias, en vez de Archi colocas AlphaKai y ya automáticamente cualquier paper de Archi lo puedes trabajar en AlphaKai. Y lo que tiene AlphaKai interesante es que tú, por ejemplo, puedes ocupar un LLM ahí para chatear con el documento, te hace un resumen, le puedes hacer preguntas al documento, también tiene como un formato blog donde ya te da un resumen ya preconstruido del paper para no tener que leerlo en su totalidad. También puedes hacerle preguntas a los autores, o sea, es como una especie de foro donde tú puedes comentar. De hecho, ahí, como ven, alguien me hizo una pregunta sobre el artículo que publicamos en enero, o en febrero, perdón, sobre mi artículo. Entonces, ese tipo de cosas, años atrás, era imposible. O sea, tú solamente tenías el feedback de un revisor en una revista y se acabó, ¿no? Entonces, ahora cualquier persona puede comentar tu artículo y tú como autor responder, ¿no? Y hay, bueno, sistema de like, de visualización, donde tú puedes decir, bueno, cuántos likes tiene
tu artículo, y también puedes tener como una retroalimentación de decir, vale, a la gente le ha gustado o le ha parecido curioso. Y para nosotros como investigadores es genial, ¿no? Porque ya no podemos tener un feedback mucho más rápido de nuestro trabajo, y al menos saber que lo están leyendo, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? Que muchas veces en investigación te leen 3 gatos, ¿no? 4 gatos. Entonces ahora al menos uno sí tiene la sensación, ¿no? Como que te están leyendo, o que alguien te comenta, o incluso en el mejor de los casos alguien te puede dar una sugerencia que derivara en una mejora del artículo. Es decir, que alguien te dijera, mira, podrías corregir esto, podrías ampliarlo por este otro y por este otro camino. Y tú, en base a esa idea que alguien te lo dio, derivar en un trabajo mucho más robusto y mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas como AlphaKai, donde tú puedes tener también, agrupar los papers que estar leyendo, los que vas a leer, colocar notas, bueno, tiene todo un sistema interesante que no es tan solo lo que hacía Arkin, ¿no? Que simplemente un PDF lo abres y lo lees. Ahora tienes como todo un sistema para poder eh, analizarlo e interactuar con una comunidad de personas que también están publicando cosas así, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, Camilo. Aquí quiero hacer varias anotaciones sobre esto, y es para mis amigos los cientificistas, que es o sea, que es, a final de cuentas, la ciencia es una de las formas de conseguir la verdad, ¿no? Es una de las formas de llegar a la verdad. La ciencia no es la verdad, y si nos vamos más filosóficamente, que yo creo que contigo puedo hablar de esos temas, muchos filósofos dirían que la verdad ni existe, ¿no? O sea, que dependiendo de, de la rama filosófica, algunos te dirían que de qué estás hablando cuando hablas de verdad, ¿no? Que eso ni existe. Pero bueno, supongamos que sí existe, y entonces que la ciencia es una de las formas, de las mejores formas que hemos encontrado de llegar a la verdad, pero no lo es. Y justamente esta parte de la revisión por pares es la que le da su solidez, ¿no? La solidez de que tú dices, he descubierto esto, se lo llevas, más bien lo llevas a que alguien lo replique, y ese alguien va a comprobarte o refutarte, ¿no? Y justamente, digo, también ese proceso, no sé si tú has visto, de hecho hay una científica, bueno, o no sé si es científica o reportera de ciencia, que se ha quejado mucho de ese proceso, ¿no? Del proceso que también se ha corrompido, y de todo el dinero que cuesta publicar, ¿no? Todo el dinero que cuesta publicar en un journal, ¿no? Sí, Y que te cuesta a ti publicar, y luego ellos te cobran a los demás porque lo lean, ¿no? Y entonces es sí, como un proceso de corrupción súper total. fuerte. ¿Eh? Sí, 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 sí. totalmente así, ¿no? Sí, pero bueno, entonces justamente estas alternativas como Archive y AlphaCarve te ayudan a eso. Justamente, pero lo único que tienes y digo, y ese es mi problema con los cientificistas, ¿no? Que es muchas veces dicen, si le agregas la frase, esto está comprobado científicamente, ya se lo creen, y ese es el punto, ¿no? Que la mayoría de nosotros no es capaz de replicar eso que estamos viendo en el paper, ¿no? Y es lo que tú acabas de decir exactamente, ¿no? Sí, Esto de te leen 3 personas porque 3 personas te pudieron entender, ¿no? O sea, porque siquiera 3 personas pudieron entender el paper, el título del paper, y entonces meterse en él, ¿no? Entonces, ese punto es el importante, que es estas partes. Se supone que lo que los journals y todos estos organismos de revisión hacen por ti es ayudarte a verificar o a refutar tu hipótesis, ¿no? Y que te digo que a final de cuentas siguen sin ser 100% confiables, porque hay un montón de cosas que se les escapan, y que también hay experimentos en los que se les escapan las sí, cosas, pero pues puedes pensar que sí, que están más cerca de ser cosas sólidas, ¿no? Entonces, la única desventaja de estas cosas como Archive es justamente que puedes encontrar cosas, y sobre todo si no eres experto en el campo, cosas que no sean, que no estén, ni cerquita de la realidad, ¿no? O sea, no lo tienes que considerar lo que esté solamente en Archive, no lo puedes considerar justamente un paper sólido todavía, ¿no? Esa es la parte sí, exactamente, que, sí, que hay sí, que tener cuidado, ¿no? Ajá. Pero pensando que la mayoría se van a verificar en el futuro, y que las personas no tienen la intención de engañar a la gente, justamente, es una muy buena solución. Bueno, la mayoría de las personas sí. decentes no tienen intención de... Ahora, Puedes encontrar... igual hay que decir que también hay toda una crisis en ciencia en cuanto a la revisión por pares, porque
mucha de la revisión por pares tampoco se asume que vaya a ser de gran calidad, ¿no? Los revisores por los que hacen la revisión también son humanos y se equivocan, ¿no? En muchos casos no te rechazan tu trabajo porque no lo entienden, y además no tan solo un tema de refutar o validar tu hipótesis, sino que puede ser que tu hipótesis esté correcta, pero para ello no es relevante, no es interesante el problema, ¿no? Entonces, eso igual es otro tema, ¿no? Entonces, claro, los revisores también tienen un factor de suerte, ¿no? ¿Quién te toca como revisor, no? Si hay alguien, por ejemplo, que le tenga más interés por los LLM, pues lo va a leer con mayor atención, lo va a tratar de replicar, ¿no? Pero alguien que no tiene interés en los LLMs va a tener ya una predisposición a rechazarlo, ¿no? Porque no cree en ese tipo de trabajo científico, ¿no? Entonces, al final igual es un factor ahí de suerte y saber también dónde enviarlo, ¿no? Eso es muy importante, a qué revista enviarlo, ¿no? Porque hay revistas que tienen un factor más, tiene un enfoque más teórico que práctico, o algunas son más receptivas a los LLM que otras, entonces hay todo un tema de estrategia de a dónde uno puede enviarlo para minimizar las posibilidades de rechazo, ¿no? Pero sí, también como tú dices, el tema de la ciencia hay todo un debate sobre, porque es muy gracioso, porque tú para dejar un paper en un journal y que cualquier persona lo pueda leer, o sea, gratuito, tienes que pagar una enorme cantidad de dinero, o sea, el autor tiene que pagar, ¿no? Y al final entonces Sí, el journal es como que gana siempre, ¿no? Siempre está ganando el journal, ¿no? Entonces sí. es muy gracioso, ¿no? No, y es un tema social fuerte, ¿no? O sea, es social porque, pues, la parte esta de la libertad, ¿no? Mm, De conocimiento y todo esto. O sea, tenemos gente que está siendo perseguida por eso, mm, ¿no? Los de Sci-Hub, por mm, ejemplo, o lo que pasó con Aaron Swartz, ¿no? Por ejemplo. sí. Entonces, que tiene que ver directamente con eso. Pero bueno, entonces nada más queríamos aclarar que esto de archive, que no es Mm, justamente el que está en un paper, y yo no estoy diciendo que los de Camilo no sean correctos, pero el que está en un paper no quiere decir que esto, que es mm, el equivalente a los científicos dicen, ahora está en un paper, mm, no es equivalente a es verdad o está comprobado, ¿no? mm, Sino es un científico reportando sus hallazgos mm, y dependiendo de quién sea, puede estar más o menos cerca de la sí. realidad, ¿no? O sea, Pero sí, el mejor de los casos es que cualquier persona que lo lea lo puede replicar, ¿no? Al final, una de las exacto. cosas es que una de las tendencias de ahora de los trabajos de inteligencia artificial, por ejemplo, que tú proporciones el código en GitHub, ¿no? Que la gente lo pueda descargar y lo pueda replicar en su computador y obtener resultados más o menos similares a los que encontró el autor, ¿no? Al final, esa es un poco también la idea de Arki, ¿no? De hecho, muchos de, si tú ves los papers de Arki de inteligencia artificial, tienen un repositorio de GitHub, ¿no? O sea, la idea es como que Ujú. tú los clones y sigas los pasos, el README y puedes llegar a resultados más o menos similares, ¿no? Y eso igual es una cosa interesante para nosotros como investigadores, ¿no? Porque al final exponemos todos los pasos para ser reproducibles en nuestro trabajo y cualquier persona en cualquier parte, no solo los revisores de revistas, puedan decir, ah, vale, esto está correcto, ¿no? Entonces al final eso igual es interesante, ¿no? Completamente de acuerdo, sí, 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 sí. Y bueno, nada más quería hacer esas anotaciones, porque te digo que se me hace uno de los temas más malentendidos, Mm, la ciencia, se me hace uno de los temas más malentendidos como es, y sobre todo para la población en general es, si mm, lo dijo un científico es cierto y mm. es una de las peores cosas que te pueden guiar, ¿no? Pero No, bueno, y además que la ciencia es una aproximación simplemente, o sea, tú te aproximas a un cierto grado de verdad, pero no es definitiva, ¿no? O sea, lo que yo propongo en los papers es lo que el estado actual de las cosas y uno trata de correr un poquito más el estado del arte, pero no significa que en el futuro eso ya no sea cierto, ¿no? O puede ujú, reafirmarse, ¿no? Porque ahora ha surgido otra mecánica, otra metodología, otro tipo de herramientas que nos han llevado a decir que, bueno, esto ya que funcionaba antes o ya no funciona, ¿no? O sí funciona y ahora funciona de manera diferente, ¿no? sí, muy bien. Pues bueno, quiero saludar a Chris que anda por aquí, a Christopher Pantoja, qué bueno que andas por aquí, Chris, y tan temprano, él es de México, Camilo, es Mm. un amigo aquí de México, y está aquí aquí saludando. Estamos en Twitch, por cierto. No sé si te Mm. había avisado que estamos en vivo Ah, en sí, sí Twitch. lo vi en Twitter, lo Sí, retuiteé. muy bien. Perfecto, pues vamos a empezar a hablar ahora sí de tus papers, de tus Mm, dos preprints mm, que vimos. Y entonces el primero que quiero mostrar es este, y es justamente usando la funcionalidad de Alpha Kive.
está chistoso, ¿no? Cómo se pronuncia la X, porque la X viene, supongo, de la letra G, Mm, ¿no? sí. Yo no sabía cómo Del pronunciarlo hasta que vi una entrevista del fundador y lo pronunciaba así, ¿no? Pero yo solamente lo estoy replicando. No sé si es la forma correcta de pronunciar, pero al menos él lo pronunciaba así, ¿no? Como si fuese una K, Alpha Kite, ¿no? Sí, 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 exacto. Digo que es muy parecido a lo del LaTeX, ¿no? Mm, LaTeX, según yo, claro. no se pronuncia LaTeX, sino es la letra esta G, ¿no? La Mm, letra como un equivalente o sí. parecido a la J del griego, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces, el paper que estábamos viendo es de que me acordáis bueno, el primero es ¿no? El primero que sacaste no, este es el segundo, Es ¿verdad? el segundo, sí. Este es el segundo. Vamos a ver el primero. Yo tenía por aquí. Mm, mm, mm. A ver. Pero bueno, ya dijimos cómo llegar a esto. Si ustedes quieren dar como... Está en los comentarios. De hecho, ahí está en el comentario. Sí, aquí Sale. está. Ahí lo Sí. puedes. Pero bueno, eso que dijiste es una muy buena práctica, ¿no? Mm, Si alguien quiere estar como en el, como en el edge de la investigación, pues te metes primeramente a Archive o mm, Arxiv, se escribe con X, así, Arxiv, mm, y te vas aquí a la parte de Computer Science y ya te vas a la parte bueno, para nosotros programadores, ya te vas a mm. la parte Sí. de lo que quieras, ¿no? Entonces, específicamente, bueno, yo puedo buscar también por autor, ¿no? Si pongo aquí Mm, Camilo Chacón, me van a salir tus papers y aquí está el último, Combinational Optimization for All, o sea, mm, optimización combinatoria, ¿no? Para sí. todos, usando el LMS. Y aquí está el primero que sacaste este año, ¿no? Que es mejorando la optimización de Mm, algoritmos o algoritmos de optimización con el LMS. Te vas al PDF o simplemente le picas aquí y luego sustituyes mm. archive por alfa, ¿no? Alfa, Sí, la URL. ¿sí? Sí. Ujú, ajá, alfa, sí, y ahora sí ves el paper en este formato, ¿no? Sí. Y puedes chatear con el paper Perfecto. también, porque tiene la capacidad de ocupar el LM para interactuar con el paper. Es interesante. Sí, 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 está muy bueno. Creo que esa es una de las mejores formas de usar los LLMs, ¿no? Mm, De hecho, yo creo que es la única útil. Si mm, los usas para que te contesten preguntas mm, directamente, te van a inventar cosas mm. y usarlos como una fuente de referencia para que te resuman o te contesten basado en texto. Son como un Exactamente. buscador muy Sí. poderoso y un refraseador muy poderoso, ¿no? Entonces, yo creo que es su única forma de uso útil, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, muy bien. A ver, ¿dónde podemos usar el chat? Aquí, ¿no? Sí. Gemini 2. Sí, A ahí puedo ver, le hacer voy a preguntas. preguntar de qué trata este paper, a ver si me entiende en español. Sí, lo entiende. Así que debería. Bueno, depende del modelo, pero es el Gemini. Muy bien, ahí está pensando. Pero bueno, entonces aquí está el paper, se llama, no sé si nos quieres dar tú una introducción. A ver, no, esta, Sí, ocupa otro modelo, yo creo, pero sí. ¿cómo? No, pudiste haber ocupado otro modelo, quizá con el O3 Mini, quizá. A Ya, ver ya, qué ya. te. Yo generalmente no ocupo el Gemini 2, pero bueno, creo que lo añadieron hace pocos días. Ajá. Sí. Su formato no A es tan ver, bonito de salida. Hoy tarda mucho en tu caso, no sé por qué. Me tarda generalmente 10 segundos, todo lo que pregunto, o menos. Quizá puede ser Gemini, no sé. aquí está chistoso porque está diciendo que está pensando, ¿no? Mm, Entonces a lo mejor sí está sí. en, en eso. O a lo mejor estoy en algún tipo de cola o algo así. Oye, como curiosidad, ¿quién mantiene esto? ¿Quién paga esto? No lo sé, ¿Las o sea, universidades? yo a las personas he intercambiado email con las personas de los creadores que son estudiantes de Stanford, de área del Mm, LLM, pero no sé exactamente cómo se financian, ¿no? Eso es un misterio. Pero sí sé que tienen auspiciadores, tienen por ejemplo Together.ai, que es una plataforma de la nube donde te dan servicios, ¿no? Para hacer fine tuning de modelos, para consultar modelos, open source, ¿no? sí, de inferencia, ajá, sí. Sí, A modelos ver, de inferencia. entonces,
Muy bien, aquí dice el artículo mejorando algoritmos de optimización existentes con LLMs, explora cómo los modelos de lenguaje grandes, tú nos vas diciendo si es correcto o no, Mm. pueden ser utilizados para mejorar algoritmos de optimización existentes. Los autores se centran en usar LLMs para mejorar un algoritmo de optimización específico llamado Construct, Merge, Solve and Adapt, CMSA, para resolver el problema del conjunto independiente máximo. Demuestran que los LLMs pueden proponer variaciones heurísticas y estrategias de implementación innovadoras que superan las heurísticas diseñadas por los expertos o por expertos. Qué fuerte, qué fuerte. Eso está muy fuerte. Pero bueno, la idea clave es aprovechar el conocimiento preentrenado de los LLMs para sugerir mejoras a las bases de código existentes, tratando a los LLMs como asistentes de los investigadores. El artículo también discute el potencial de los LLMs para ser utilizados en optimización de código y la creación de benchmarks especializados para algoritmos de optimización. Entonces, ¿estás de acuerdo con el resumen? Sí, 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 más o menos lo que proponemos ahí. La idea, habría que partir diciendo primero lo que es un algoritmo de optimización. El algoritmo de optimización tiene que ver con cuestiones muy cotidianas que son problemas de, por ejemplo, de minimización, de minimización de costo, maximización de costo, hay unas ciertas restricciones, como una formulación matemática, y son problemas por lo general netamente combinatoriales, ¿no? Y combinatoriales significa que son muy costosos computacionalmente hablando, ¿no? Entonces hay una larga gama de algoritmos de optimización. Hay algoritmos exactos, que significa que siempre te van a dar una solución muy buena, o sea, la mejor, ¿no?, que existe. Y pueden funcionar bien para instancias pequeñas, o sea, grafos, por ejemplo, pequeños, pero para grafos grandes es imposible porque explota, básicamente no se puede, no se puede aplicar. También hay otros algoritmos que son más heurísticos, que es de los que tratamos en ese paper, y que sí puede funcionar bien en instancias muy grandes y dar resultados, no siempre los mejores, pero al menos buenos en poco tiempo, ¿no? Ahora, una de las palabras ahí importantes de ese paper es que nosotros decimos que puede mejorar algoritmos de optimización existentes, y esa parte es muy importante de la palabra existente porque lo que hacemos es ocupar la implementación de un experto en un algoritmo bastante no tan trivial, sino que la idea es probarlo en un algoritmo ya un poquito más sofisticado, de unas 400 líneas en C++, y para un problema de optimización que es el MIS, el MIS, ¿no? Entonces lo que hacemos con esa implementación es partir desde ahí como contexto para que preguntarle al LLM, construir como una orquestación de prompt donde le decimos, vale, ok, enfócate en esta función donde hay una heurística y trata de, basado en la información que tienes de este algoritmo, que tiene múltiples parámetros y tiene toda una conceptualización, ve cómo puedes mejorar esa heurística, reemplazarla, aprovechando mejor el conocimiento que tienes de este algoritmo, ¿no? O sea, de todos los parámetros que tiene, ¿no? Entonces lo que demostramos ahí es que el algoritmo, el LLM, perdón, puede reemplazar esa heurística ocupando los parámetros de ese algoritmo que no lo ocupaba directamente en esa parte, sino que lo ocupaba en otro lado, y descubren una nueva forma de implementación que no tan solo es una forma que, bueno, es interesante y diferente, sino que en la parte empírica es mejor, o sea, da mejores resultados que la implementación original escrita por un experto, ¿no?, que estaba a dominio público en Internet, ¿no? Entonces, lo interesante es que el LM puede entender el contexto del algoritmo completo, detectar cuáles son los parámetros y decir, vale, este parámetro que está aquí es útil y yo podría ocuparlo en otra parte, ¿no? O podría ocuparlo aquí y acá, ¿no? De otra forma, que el investigador no previó, no se le ocurrió en ese momento, ¿no? Esto no quiere decir, entonces, que lo que se esté creando es algo totalmente nuevo y nunca se ha visto, sino que en el contexto del CMSA, que es el algoritmo que estamos probando, para ese problema, el LM encontró una nueva combinación, una heurística que no estaba probada y que funciona mejor en la práctica, ¿vale? Eso es importante también aclarar. Y por otro lado, también quiere decir que tampoco significa que siempre vaya el LLM a encontrar un caso bueno o mejor heurístico que en todos los algoritmos, ¿no?, que hay, porque son muchísimos, ¿no? Ahora, debido a esta investigación, es que nosotros surgió el segundo paper, que sale un mes después, salió hace poquito, salió en este mes, donde nosotros pasamos de un algoritmo de optimización, lo llevamos a 10 algoritmos de optimización y de distintos tipos de categorías, de clases, ¿no?
y para decir, vale, ok, esto no fue tan solamente casualidad, sino que esto se puede replicar no tan solo para un algoritmo, sino que para 10. Y además son 10 algoritmos de distintos tipos de categoría. Algunos son heurísticos, otros son de reinforcement learning, otros son deterministas, otros son exactos, ¿no? Y aplicando la misma estrategia o muy similar estrategia, pero ya no tan solo con un LLM, sino que con 5 LLM, podemos demostrar que tomando algoritmos que están en un framework, que de hecho está público, de dominio público, que se llama PyCombinatorial, que está escrito por un experto, tomamos 10 de sus algoritmos que son, por ejemplo, el algoritmo genético es una versión muy estándar del algoritmo genético, porque hay decenas de variaciones de los algoritmos de optimización, pero tomamos una de sus implementaciones y pedimos al LM en base a una estructura de prompt y también de orquestación de prompt que lo mejore, ¿no? Que le añada nuevas estrategias del estado del arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, asumimos que, dado que los LLM tienen conocimiento preentrenado, o sea, ya está como su base de datos de mucho conocimiento sobre este problema y sobre ese tipo de algoritmo, podemos llegar a la conclusión, de hecho en esa imagen se nota muy bien, ¿no? La idea es que un usuario no experto le pasa un fichero, un algoritmo estándar genético, y le dice simplemente mejóralo, y el LLM en base a las interacciones y base a sus prompts preconstruidos llega a una nueva versión del algoritmo genético, pero que incorpora 3 características que son modernas, ¿no? Han sido propuestas por investigadores, ¿no? Entonces, y con esas 3 mejoras, la versión original es mucho peor que la nueva, ¿no? Y esto sin conocimiento de experto, o sea, simplemente a través de una interacción con el LLM, ¿no? Y eso es muy interesante porque es una forma de democratizar el conocimiento en esta área de algoritmo de optimización, que cualquier persona lo puede utilizar. Pero claro, tiene una de las principales cuestiones que nosotros estamos ocupando un problema ya conocido, muy conocido. Entonces, asumimos que los LLM ya tienen mucho conocimiento de implementaciones hechas de esos algoritmos, de esos 10 algoritmos. Pero eso es lo interesante y eso es lo que queríamos probar, ¿no? No queríamos probar que el LLM puede resolver un problema desconocido, ni tampoco mejorar un algoritmo desconocido, ¿no? Sino que simplemente es, vale, podemos ocupar los LLM y añadirle nuevas estrategias de integración, de búsqueda de heurísticas modernas sobre un algoritmo ya existente. Y aquí también algo muy importante de decir es que generalmente cuando la gente ocupa los LLMs, parte de la base escribiendo un prompt sin pasar a ningún algoritmo, ninguna implementación hecha, ¿no? Entonces, lo que hago yo en estos 2 artículos es que nosotros partimos de una implementación de un experto, ¿no? Y eso es muy importante. Partimos de un código escrito por un experto y desde ahí reconstruimos el algoritmo, ¿no? Eso es muy importante porque el punto de partida es mucho mejor para el LLM. Evita que se vuelva loco y empiece a alucinar, ¿no? Entonces, es como que acotamos, decir, vale, este es lo que tenemos, y si asumimos que esta implementación es más o menos buena, el resultado puede ser mucho mejor, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Esto es como un asistente para una persona, ¿no? Sí, de acuerdo. Y una cosa, bueno, ahorita, y también que está Chris aquí, me recordaste algo, no sé si has visto tú en Twitter, no sé si qué tan activo has estado en Twitter, no te he visto tan activo, porque yo tampoco lo he estado, pero la parte del vibe coding, me recordaste mucho esta parte del vibe coding, ¿no? Lo de Sí. dejar que él me haga todo por ti, ¿no? O Claro, sea, ese es como el otro enfoque, ¿no? Es como partir desde la nada, ¿no? Solamente exacto. a puro prompt. Sí, Exactamente, a punta de prompt hacer todo, ¿no? sí, Que es muy chistoso esto, pero aquí lo estás sí, acotando mucho, ¿no? Y en primera tienes una base a la que volver, ¿no? O sea, imagínate que se volvió loco y empezó a decir sí, pura burrada el LLM, sí, tienes una base a la cual volver, ¿no? Y entonces tienes una base de conocimiento mucho más sólida que sí, también va a servir para guiarlo y que haga cosas más exactamente. útiles, ¿no? De hecho, en ese segundo paper donde probamos 10 algoritmos, lo interesante de esto y lo útil de esto es que si tú vas a una base de datos como GitHub o una base de datos como Scopus, de artículos científicos, y colocas algoritmos de optimización, te vas a encontrar que hay miles de resultados, ¿no? Hay miles de implementaciones de algoritmos que ya están construidos, ¿no? Entonces, la idea de esta investigación era, bueno, ¿qué podemos hacer con esos algoritmos que ya están construidos, ya están implementados, ¿no? Podríamos mejorarlo, ¿no? A través del LM, ¿no? O sea, a partir de ya de algoritmos que están hechos, que hace 20 años o 10 años,
implementado en cualquier lenguaje de programación y añadirles técnicas nuevas del estado del arte basados en el conocimiento preentrenado de los modelos, ¿no? Entonces, ocupar su algoritmo que ya está implementado para mejorarlo, ¿no? Adaptándole nuevas técnicas modernas, ¿no? Entonces, eso era un poco lo interesante de la investigación, mostrar eso. Y a la gente al menos le ha gustado, le ha dado muchos likes y ese tipo de cosas. Y creo que más que nada porque la forma, la implementación es muy sencilla, o sea, es simplemente una orquestación de prompt. No estoy aplicando un fine tuning ni creando un modelo nuevo para poder hacer eso, sino que simplemente ocupando modelos más o menos grandes, puedes de cierta manera, dando estrategia adecuada al prompt, partiendo de una base de algoritmos ya construidos más o menos de manera adecuada, mejorarlo, ¿no? Añadiéndole nuevo conocimiento de su algoritmo para ese problema, ¿no? Ok, sí, está bastante interesante, Camilo. Me gustan dos cosas de los papers. Bueno, estos papers los vamos a poner en las notas del episodio por si alguien las quiere leer. Los vamos a dejar también aquí como comentarios. Sinceramente, no sé si esto si ves la repetición en Twitch o en donde sea, no sé si los puedan ver, pero de todos modos van a quedar como notas en la descripción del episodio, pues les quieren echar un ojito. Y Ups, se fue Héctor. Apretó el botón equivocado y se fue. Ya volverá. Cerró quizá la transmisión. me fui, ¿no? Sí, ahí sí. Muy bien. Pegué el comentario y se cerró se cerró la StreamYard. de esta. Sí, quién sabe qué pasó. Bueno, ahí reclamo para los de StreamYard. Pero bueno, la parte que quería decir, no sé en qué parte se quedó, pero quisiera hablar sobre los aprendizajes de estos dos papers, ¿no? Que tú ya empezaste a hablar de ellos. Tú en tu campo creo que eres la persona que más seriamente he visto que usa los LLMs, ¿no? La mayoría que yo conozco los usa para una de dos, jugar con ellos. Bueno, Alex Alejandro Santamaría, que es otro de mis amigos, también los usa muy seriamente él los usa para desarrollo, ¿no? Pero tú los usas para investigación, ¿no? Y yo siento que en esta parte de investigación que has estado haciendo desde que salieron casi, he visto que has encontrado o sea, de hecho estos papers tratan sobre eso, o sea, más que tratar sobre metaheurísticas y todo esto, tratan sobre las capacidades de los LLMs para ayudarte, ¿no? Sí. Como asistentes de investigación, ¿no? Y me gusta mucho esto que estás haciendo por dos cosas. Primeramente porque también la mayoría de los desarrolladores de software que conozco, si no son como los más... Alex que luego anda por aquí, es como de los más que está en el Edge, casi siempre en diferentes cosas. Pero la mayoría de los desarrolladores que conozco los han menospreciado desde que salieron, ¿no? Así como estas cosas no sirven, son otra de las modas que han salido para decir que nos van a matar como desarrolladores de software y todo esto. Y también he visto gente que pues, sinceramente ha ido cambiando de opinión. Empezaron con no, estas cosas no sirven y ahora ya los usan bastante. Pero tú desde que te conozco, creo que les viste el potencial y empezaste a hacer esto, ¿no? Y entonces creo que eres una de las personas más avanzadas en sacarles jugo a este tipo de cosas, ¿no? Yo quiero resaltar dos cosas, que es, yo creo, pero no sé tú qué opinas, que por mucho tiempo van a seguir siendo asistentes, ¿no? O sea, claro que los vas a poder usar y lo estamos viendo en la tendencia de lo que sonó esta semana y va a seguir sonando, lo del vibe coding, ¿no? Los vas a poder usar para hacer cosas desde cero y van a ser útiles para ese tipo de cosas, pero con sus desventajas, ¿no? Si usas para hacer una base de código desde cero, un LLM, va a tener hoyos que un experto pudo haber visto desde el principio y entonces haber atacado. Y lo mismo nos pasa, yo los uso para hacer un montón de cosas que no tienen que ver con código, ¿no? Los uso para hacer documentos, los uso para meterme en campos de los que yo no soy experto y seguro es el equivalente al vibe coding de otros campos, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú sientes que van a seguir en este papel sí, de copilots, ¿no? O sea, siento que cada vez van a ser un asistente más poderoso, ¿no? Pero, al igual que cualquier otra herramienta poderosa, va a depender de tu capacidad de uso, o de tu capacidad y de tu nivel, Sí. justamente,
qué tanto provecho le saques, ¿no? Y me gusta esa comparación con herramientas peligrosas como las motosierras, ¿no? Si le das a un niño de 3 años una motosierra, pues claramente se va a matar, ¿no? Y yo estoy diciendo muchas palabras que seguro me van a hacer shadow ban en YouTube, pero ni modo. Entonces, si le das una motosierra a alguien que no la sabe manejar, se va a matar. Lo mismo pasa con este tipo de cosas, ¿no? Que es, si no lo sabes usar, vas a meterte en problemas feos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, bueno, una de las cosas, primero decir que en estos dos papers lo que yo estoy trabajando es en la parte de generación de código, pero con los LLM, pero no es lo único que yo estaba involucrado. De hecho, como tú mencionabas, yo empecé a publicar a principios de 2024, a finales de 2023, un primer artículo, siempre en mi área, ¿no? Que es de optimización computacional. Y es un área muy interesante porque aquí es como, podríamos decir, como la frontera en cuanto a complejidad de implementación de algoritmos. Hay mucho algoritmo muy sofisticado en esa área, ¿no? Entonces, como un buen laboratorio, un terreno fértil para hacer pruebas de, vale, si podemos mejorar en este campo de algoritmo, es muy prometedor, porque aquí hay gente que implementa muy, muy bien, ¿no? Algoritmos sofisticados, ¿no? Pero yo en el primer paper lo que hice, en uno, por ejemplo, fue ocupar el LM no para generar código, sino que también para crear una explicación, una interpretación de resultados, de optimización, ¿no? Entonces, en base a ciertos resultados que teníamos, comparación de algoritmos, creamos un reporte con lenguaje natural donde te explicaba los resultados y también te hacía ciertas sugerencias para mejorarlo, ¿no? Entonces, era como una herramienta para ser asistente, otra vez como asistente, pero para el análisis de algoritmos, ¿no? Entonces, es igual interesante, ¿no? Crear un lenguaje natural de una explicabilidad, ¿no? También lo ocupé en la parte más de creación, y ahí ya nos metía un poquito más en la generación de código, era de generar nuevas heurísticas en base a análisis de las instancias de los algoritmos que utilizan, ¿no? Realmente estos algoritmos de optimización se ejecutan contra un conjunto amplio de pruebas de dataset, ¿no? Base de datos, son grafos de distinta dificultad, pero cuando uno ejecuta este algoritmo, el algoritmo sabe nada de las instancias de los grafos, o sea, sus valores, no le importa la topología del grafo, ¿no? Entonces lo que ocupamos en el lema ahí fue analizando el grafo, tratando de buscar nodos, por así decirlo, interesantes, curiosos, crear parámetros que le pasamos al algoritmo y que podrían ser mejor que algoritmos sin esos parámetros, ¿no? Entonces, en ese caso ocupé el LLM como una máquina detectora de patrones interesantes, podríamos llamarlo, ¿no? Y eso también demostró que podría ser útil, ¿no? Y recién ahora me metí a la parte más de generación de código. Yo estoy en el área que se podría llamar a diferencia de bytecoding, que bytecoding es como crear una aplicación, ¿no? Que tú creas una aplicación de software. Aquí es como diseño automático de algoritmo, ¿no? Que algoritmo es distinto a programa, a aplicación, ¿no? Porque una aplicación puede contener múltiples algoritmos, pero el algoritmo es algo más como acotado, específico para un tipo de problema, ¿no? Entonces una aplicación tú en algún momento va a crear un algoritmo, pero uno esperaría que un algoritmo, si tú hablas solamente de algoritmo, es algo mucho más sofisticado, ¿no? Entonces, en esa área que es diseño automático, nuestro objetivo es que en el día de mañana simplemente la persona ocupe, ya no programe directamente desde cero, sino que simplemente se dedica a diseñar, a idear nuevas ideas de algoritmo, a verificar ciertas cosas y también a definir qué cosas hay que adaptar, ¿no? Pero ya no directamente a empezar a implementar porque la máquina, el LLM o la arquitectura que venga posterior a los LLM ya lo va a hacer mejor que tú, ¿no? Entonces, al final el ser humano va a ser más como un diseñador, alguien que crea nuevas ideas de cómo puede ser un algoritmo, porque el algoritmo siempre tiene como una metodología, como un conjunto de pasos, ¿no? Y ahí en esos pasos es donde está la parte interesante, ¿no? Que son contraintuitivos y hacen una solución mucho mejor. Pero la implementación después se vuelve casi un commodity, o sea, en C++, en Python lo llevas a distintas partes y podría mejorarlo si este tipo de herramientas funcionan bien, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el futuro, ¿no? No tan solo en creación de aplicaciones es más complejo, ¿no? Porque una aplicación puede tener cientos de miles de líneas de código. Quizá ahí sí va a ser más asistente, pero ya la parte algorítmica que es más acotado, pero muy complejo, quizás sí se pueda crear diseño automático de algoritmos, ¿no? Que al final es un poco yo creo que al menos las cosas que me tienen interesado, ¿no? Está muy interesante y me recuerdas una de las primeras cosas que salieron como estudios cuando empezó a salir esto de la IA generativa en general, y decía uno de los estudios que mientras más educación requiriera el trabajo, más probable es que saliera afectado por los LLMs, porque justamente tienen la capacidad de
de juntar información, ¿no? O sea, digamos que pensémoslo como que el LLM ya se leyó todos los libros de algoritmo del mundo Claro. existentes, ¿no? Y Mm, entonces tiene la capacidad de combinar ese conocimiento mm, y de crear ideas, a lo mejor un montón de ideas erróneas, pero un montón de mm, ideas que van a ser mm, correctas, ¿no? Combinadas de un montón de diferentes fuentes. Entonces está chistoso esto que estás diciendo. Sí, 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 estoy de acuerdo en que son dos caminos diferentes o dos campos mm. diferentes. Lo del vibe coding es, no sé si conozcas la Mm. fuente, o sea, la fuente es Andrés Carpati, ¿no? Mm. Carpati es muy Sí, chistoso, me da mucha risa este cuate. Es muy inteligente, pero también se la pasa ahí en provocando. provocando exactamente a la gente. Pero la idea original viene de este cuate que es mm, bueno, no la idea original, sino la inspiración viene de este cuate que se llama Rick Rubin. Rick Ah, Rubin vale, ok. Sí, es un, yo creo que has visto esta imagen muchas veces, ¿no? sí, Que sí. este cuate que es un productor musical, pero lo chistoso es que en sus entrevistas dice que él no sabe nada de música, ¿no? Que solamente se guía como por el vibe justamente, ¿no? Él no sabe tocar Ah, no sabía instrumentos, no eso, no sabe. sabía que venía de ahí el nombre. Ajá, ajá, o sea, este cuate es un productor musical, pero él ha producido, o sea, ha hecho cosas Sí, o sea, grandísimas, ¿no? lo conozco, pero no sabía que estaba la conexión del bytecoding con él. O sea, él es la fuente del vibe coding, él es Ah, la fuente vale, ah, muy bien, vale, ok. él es la inspiración del vibe coding, porque te digo que sale de ahí, ¿no? De que él dice que él no sabe hacer nada técnico, ¿no? No sabe producir, no sabe mezclar, no sabe tocar instrumentos, no sabe cantar. Y entonces, ¿cómo le hace pues es un gran productor musical este cuate, o sea, le ha producido A a Metallica gente, incluso. De hecho, a Metallica exacto, también. exacto. Sí, sí, la ha producido, ha Sí, sí, hecho grandes sí, producciones. Y sí. entonces la pregunta, y justamente la pregunta latente es cómo le hizo este cuate. Y tiene un libro que yo acabo de leer, no lo tengo por aquí. Está muy bueno ese libro, la verdad. O sea, está chistoso, pero chocaría con un montón de lo que dicen los desarrolladores de Mm, software, que la mayoría nos basamos, nos queremos ir más a la mm, evidencia. Este cuate dice cosas así como pues lo clásico de los creativos, ¿no? Lo de confía en el sí. proceso y cosas similares, pero está muy bueno su libro, es como chistoso. Mm, Me gustó, ¿no? Pero este cuate mm, es como su línea esta, ¿no? Lo de tienes que sentirlo, ¿no? Y entonces, de hecho, hay por ahí una imagen en la que está cerrando los ojos, está agarrando la computadora, y es como la imagen, como la imagen clásica del vibe coding, ¿no? sí, Pues sí, pídele a la computadora lo que tú quieres y te lo va sí. a dar, ¿no? Es chistoso. Pero, y sí estoy de acuerdo que son dos campos diferentes y creo que, o sea, intuitivamente, siguiendo Mm, a Rick Rubin intuitivamente, yo pensaría, y cualquiera pensaría que mientras más especializado el campo y mientras más difícil sea el tipo de conocimiento de adquirir, porque es más difícil, o sea, es correcto lo que tú dices, que una aplicación tiene un montón de aristas, un montón de lados que hay mm, que atender para que mm, una aplicación sea útil, ¿no? O sea, es como amplio el camino o el campo en el que tienes que trabajar para que una aplicación sea útil, mm, pero siento que no hay conocimiento tan especializado. En mm, los algoritmos o en el diseño de algoritmos es sí. conocimiento como muy especializado, ¿no? Mm, Y tú dirías, pues yo creo que un LLM o una cosa que es tonta o más tonta que un humano sería más bueno manejando algo amplio que algo profundo. Y tú estás diciendo lo contrario, es mejor manejando algo profundo que algo amplio, ¿no? mm, Entonces es interesante, es contraintuitivo para mm, mí, pero te digo que resuena con algo que ya se estudió, ¿no? Que es, mm, mientras más especializado sea el campo, más fácil es que un LLM tome sí, control de eso, ¿no? Por sus capacidades naturales, digamos, naturales de los sí. LLMs, ¿no? Yo creo que tiene que ver porque yo creo que cuando tú construyes una aplicación, lo primero que te das cuenta cuando es una aplicación muy grande es que primero tú no ocupas solamente una herramienta, no ocupas solamente un lenguaje de programación, tienes múltiples bases de datos, múltiples bibliotecas, y como informático tú sabes que los problemas que hay en temas de la compatibilidad de biblioteca, cuando se actualiza una, se rompe otra, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la cantidad de posibilidades que haya, o sea, el espacio de búsqueda, por así decirlo, del LLM es mucho más amplia y la pueda cagar mucho más fácilmente, ¿no? Dicho en términos llanos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tener que combinar herramientas, por aquí JavaScript, por aquí Python, por aquí otra CSS y todo ese tipo de cosas, hace más proclive a que pueda hacer cualquier tontería, ¿no? O que se pueda cometer muchos errores.
En cambio, si tú la acotas, dices, vale, esto va a ser un algoritmo de experto, ¿no? De especializado, pero solamente vamos a estar trabajando con C++ o con como una, que son lógicamente el diseño de algoritmos siempre se basa en un lenguaje solamente. Entonces ya más acotado en cuanto a las integraciones, ¿no? Las integraciones son mucho más acotadas, pero las técnicas algorítmicas son mucho más sofisticadas, ¿no? Pero uno esperaría que si tiene mucha base de datos de conocimiento, de papers, de GitHub, que son de ese estilo, algoritmos de un lenguaje muy sofisticado, uno podría decir que hay ciertos patrones que podría encontrar y que la implementación sea mucho más fácil de realizar que si le pido que me crees una herramienta que tiene 10 bases de datos, API, Python por aquí, JavaScript por allá, ¿no? Que donde hay mucho más espacio para volverse loco, ¿no? Pero que sería como el bytecoding, ¿no? Ahora, yo creo que en el futuro, sin duda, los informáticos, los programadores vamos a ir perdiendo protagonismo en cuanto a la implementación, sino que vamos a hacer una especie de guía, ¿no? Guía en el sentido, y ahí habrá más guías más mágicos como el Apuro Prom, o guías más, por así, más precavidos, podríamos decirlo, donde tenemos nuestro sistema y queremos que se anticipe a posibles fallas futuras del sistema, de cómo va creciendo el código, ¿no? Y que te anticipe y te diga, mira, esto podrías hacerlo de otra manera para que evites un posible bug, porque detecto que hay una X posibilidad de un bug en el futuro si sigues trabajando de esa manera. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que va a ser muy útil. Y también para el diseño de algoritmos de optimización, en mi caso, para encontrar nuevas aristas, nuevas heurísticas que muchas veces uno los pasa por alto y la máquina, teniendo todo el vasto conocimiento de distintos investigadores, puede detectar y anticiparse, ¿no? A posibles, a encontrar mejoras, ¿no? Me gusta esa visión. Y esto combina con algo que dijiste hace rato, que a lo mejor lo dijiste de paso, pero lo siento muy relevante. Dijiste que la implementación es un commodity, ¿no? O sea, la implementación, no sé si lo dijiste así o si así lo entendí. O sea, la implementación en algunos casos es irrelevante, ¿no? O sea, lo que necesitas es como la receta, ¿no? El algoritmo o la cosa, y la implementación ya es como, pues sí se la puedo pasar a un becario o a un estudiante incluso la puedo pasar al LLM que lo implemente, o se lo puedo pasar a alguien con muy poca experiencia, porque lo importante es el algoritmo, ¿no? Y entonces la implementación ya es casi irrelevante, digamos, ¿no? Y combina con eso que acabas de decir. No, dime. Sí, no, continúa, perdón. No, y digo, combina mucho con esto que acabas de decir, que es los desarrolladores vamos a ir perdiendo protagonismo porque no nos van a necesitar para implementarlo. Lo que vas a necesitar es justamente como la idea de alto nivel, y entonces algo se va a encargar de implementarlo. Y combina con lo que he pensado desde el principio de los LLMs, son los nuevos compiladores, van a ser los nuevos compiladores en el futuro, ¿no? Este tipo de cosas combinadas con ¿cómo se llama? Con reglas más fuertes que los guíen y que verifiquen que lo que están haciendo está correcto, van a ser como los nuevos compiladores, ¿no? Entonces te digo, yo creo, pero digo, no sé en cuánto tiempo va a pasar, pero que los lenguajes como de mediana, o sea, como que están en la mitad entre nosotros y la computadora, como Python, JavaScript, todo esto, en algún punto es como, ¿para qué quieres eso Sí. si tienes tu prompt aquí, ¿no? Que te va a escupir código máquina, ¿no? Y que ya va a poder hacerlo de manera determinista o cosas similares, que es lo que hace un compilador. Exactamente lo que pasó con los ensambladores, o lo que pasó con todo el código máquina. La gente cuando nació el compilador decían, ¿qué es esta estupidez de dejar que la propia computadora escriba su propio código? Y ahora no lo concebimos de otra manera, ¿no? Entonces, creo que esto va a seguir avanzando, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, exactamente. Yo creo que no tan solo es un compilador, sino que es un compilador con una base de datos, ¿no? En el sentido de que tú tienes una base de datos enorme de conocimiento. El compilador como tal no tiene es una traducción, ¿no? Una muy buena traducción, pero es una traducción, en este caso un compilador, y a su vez una base de datos donde tú asumes que tiene todo el conocimiento de Internet, ¿no? Uh-huh. Y yendo a un plano incluso más filosófico, de hecho es igual que me ha suscitado mis investigaciones en este tema, es por ejemplo el tema de podríamos llamar como una especie de imperfección algorítmica, en el sentido de los errores que generan los LLM son igual que los errores humanos. Yo digo que no, en el sentido de que tú cuando estás trabajando en lo que sea, estás programando, tú estás de manera individual y te puedes equivocar, ¿no? Porque entendiste mal el problema, la definición del problema y te llevó a un error, ¿no? O en un equipo de trabajo, en una empresa también, pueden suceder cosas. Tienes un contexto acotado, ¿no? En el sentido de que tú tienes conocimiento que has adquirido en tu vida laboral,
y además sumada con la de tus compañeros, ¿no? En el lenguaje, en el requisito del cliente, etcétera, ¿no? Pero siempre es acotado, ¿no? Entonces, los errores que tienes ahí a producirse tienen que ser muchas veces de que no entendiste bien el problema o que te falta alguna cierta expertise con el lenguaje, etcétera, ¿no? Pero los LLMs ya tienen mucho contexto, o sea, ya tienen un vasto conocimiento, o sea, no es un tema de que no le falte conocimiento, sino que sus errores, posibles errores, sean que las combinaciones que encuentren no sean las adecuadas para ese prompt, ¿no? Entonces, la naturaleza del error en sí misma es diferente, ¿no? Es diferente a la que puede generar un ser humano, ¿no? En este caso es como un error en la forma de acceder a la base de datos, es como si yo no encontrara la query adecuada para acceder correctamente a los datos, ¿no? Entonces, esa combinación es la que puede producir errores que son distintos y muchas veces más difíciles de detectar porque parece que el código está bien hecho, está correcto, pero en alguna línea hay un error, ¿no? Y esos son los errores distinciones que pueden haber en una cierta, y que siempre va a estar presente una cierta imperfección algorítmica, ¿no? En el sentido de que van a haber errores de los LM que son de cierta manera y errores humanos que van a ser de otra manera, ¿no? Y además, otra cuestión también que tiene tinte filosófico es que en el sentido de que cuando alguien dice, bueno, ¿cómo se crea un algoritmo nuevo, nunca antes visto, para un problema quizás poco conocido, ¿no? Yo creo que muchas de las invenciones de algoritmos, incluso no modernas, se basan, incluso el conocimiento científico, de hecho, se basa sobre eso, sobre conocimiento previo. Es decir, no es algo que salga totalmente de la nada, sino que son combinaciones nuevas, combinaciones coherentes, y eso es muy importante, una combinación coherente de conocimiento ya pasado, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, los LLM son solamente conocimiento previo, o sea, base de datos ya. Pero conocimiento nuevo también es conocimiento previo, solamente que se están combinando relaciones que quizás no son contraintuitivas, ¿no? Y ahí está un poco la genialidad de la gente que genera teoría o genera nuevos algoritmos, es que toman distintas cosas que alguien previamente no había tomado en consideración y las combina de cierta manera que crea un nuevo conocimiento, ¿no? Y los LLM yo creo que en cierta medida pueden acceder a ese tipo de cuestiones, crear combinaciones adecuadas. Sí es cierto que están sesgados por los datos de entrenamiento, por supuesto, ¿no? Es como la campana de Gauss, ¿no? Tenemos la campana de Gauss, uno asume que siempre van a tender a repetir lo que está en la parte superior de la campana de Gauss, ¿no? Pero hay veces que hay cosas muy divertidas que yo a veces experimento con mis amigos que le decimos, por ejemplo, danos una idea para un siguiente paper. ¿Cómo tú crees después de tomar este paper sería la continuación del paper que prosiguiera este, ¿no? Y el LM te responde, te da mucha alternativa y con mis amigos decimos, bueno, tenemos que hacer la que no diga el del LM, ¿no? Porque el LM nos está diciendo la que es más probable, la que es más acorde según su conocimiento previo, ¿no? Pero uno podría ir a la contraria del LM si, vale, todo lo que me responda yo tengo que ir por otro lado o tomando solamente pequeñas cosas de ahí y adaptarla de otra manera, ¿no? Para decir, vale, para ir un poco a los bordes de la campana Gauss, tratar de crear como conocimiento nuevo que sea realmente creativo, no simplemente que replique conocimiento anterior. Y eso conecta un poco con la idea de estos dos preprint, que es partir de una base de código. Es decir, no estamos haciendo coding, porque eso sí ya es muy campana de Gauss, ¿no? Te va a tener que replicar mucho de lo que ya has visto. Pero si tú partes de un contexto ya conocido, de algo más o menos ya establecido, y de ahí empiezas a decirle que te genere cosas, las cuestiones que pueden surgir en este caso generar código pueden ser más interesantes, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Me gusta ese enfoque, pero bueno, pues creo que deberíamos hacer más experimentos, Camilo, o mostrar más cómo los usas para hacer diferentes cosas y también cómo cuidarte de los errores que pueden ir cometiendo, ¿no? Entonces, pues muy bien, me gustaría ir cerrando esta plática aquí. Ya saben que van a estar los papers en los links del episodio y también si tienen alguna duda, hay dos formas de contactar a Camilo, que está por Twitter y por muchos lugares, pero ahí en el paper pueden escribirle preguntas y probablemente Camilo te notifica, ¿no? Cuando llegan las preguntas, me imagino, Sí, sí, y tú sí, me los notifica. puedes atender. Mm, mm. Sí, bueno, Perfecto. también en mi página web me pueden encontrar ahí o en LinkedIn también. Estoy más activo en LinkedIn, me estoy yendo para el lado oscuro ahora de la fuerza. Me estoy Sí, moviendo por ahí. muy bien. Entonces, sí. Así que sí. Perfecto. Pues bien, Camilo, la pregunta de siempre de cuando no platicamos en un buen rato, ¿qué has leído? ¿Qué estás leyendo? Bueno, estoy leyendo este libro, mira, justo lo tengo acá, lo tenía preparado, que es un librito
Dice, es de la serie de Why I Write, ¿por qué yo escribo? Que este Mm, autor, no sé cuánto saber ahí el nombre, ¿sí? Que es un autor, que si no me equivoco, no recuerdo qué país era. La cuestión es que esta serie a mí me gusta mucho porque toman a diferentes autores, hombres y mujeres, y le pregunta, hazte un ensayo sobre por qué tú escribes, ¿no? Entonces, para lo que a nosotros nos gusta escribir, leer sobre escribir es muy divertido, ¿no? Dice, ¿por qué te escribo? ¿No? Es como una inspiración, ¿no? Uno como que se siente reflejado un poco en ese, vale, yo escribo, yo llevaba 3 días sin hacer absolutamente nada, no podía escribir, y la idea surge en cualquier momento. Bueno, esas reflexiones que es como un poco como programar, ¿no? Es como leer libros, ¿por qué yo programo? ¿No? Entonces, que de hecho es una buena idea para escribir libros, ¿no? ¿Por qué yo programo? O sea, preguntarle a distintos desarrolladores que uno admira y que se hagan un librito pequeñito sobre sus reflexiones personales, ¿no? Entonces, este tipo de serie es genial. Para los que nos gusta escribir, leer un libro que habla sobre el trabajo, el oficio, el arte, la ciencia, o como tú quieras llamarlo, de la escritura, es muy interesante. A mí me hace bastante inspirador leer libros así, ¿no? qué bueno, muy bien. Que se oye interesante. Algo que hayas leído de lo que no nos hayas contado que te haya parecido relevante. Bueno, en realidad en este tiempo, como estamos muy metidos en el tema de los artículos, he encontrado artículos que son interesantes. Hay un paper, de hecho lo voy a mencionar ahora, que me pareció muy curioso porque es muy visual y es atractivo en ese sentido, que está en Arki, se llama Impossible Videos. Es el título. Videos imposibles. De hecho, si lo buscas, si lo puedes colocar ahí, vas a darte cuenta que en el abstract muestra la generación automática de videos, pero videos muy raros, muy extraños, que son imposibles, que rompen la ley de la física, ¿no? Como un huevo, una clara de huevo con una cara, ¿no? Cosas como, o cuestiones totalmente ilógicas, ¿no? Y esa investigación científica también, ¿no? O sea, ¿por qué alguien quisiera hacer ese tipo de videos? Pero bueno, tiene cierto valor científico en la idea de intentar de romper un poco la física y que genere cuestiones que están fuera de la norma, ¿no? Y es muy divertido, muy curioso, ¿no? De leer. No te carga por Sí, eso, ¿no? no, no, parece que no, no lo ha cargado, Puedes pero sí, descargarlo en el botón de arriba, en descarga. Eh, ahí ahí está, sí, mira, vale. ya. Ahí ves los ejemplos, ¿no? Entonces, Sí, claro, hay como un huevo, cosas así, ¿no? Que son muy, muy curiosas, muy divertidas. ok, se oye bien, Y que está puede bueno. ser como interesante para en un futuro, por ejemplo, crear videos para niños, ¿no? Que generen situaciones irreales o muy divertidas, muy curiosas, que tú no la puedes ver en la realidad, ¿no? Entonces, generalmente lo verías en una película o algo así, pero en este caso lo verías como que sea una herramienta, ¿no? Que una galleta puedes hablar con una galleta, ¿no? Cosas, cosas muy locas, así, ¿no? Entonces, hay modelos generativos de video. Este es un grupo de Singapur, ¿no? De la Universidad de Singapur, bueno, que genera un modelo Ok. que hace ese tipo de cosas. Hay otro también artículo interesante que también está en Archive y lo que muestra, se llama Recam Master. Recam Master lo que hace es que de una foto, si no me equivoco, si lo entendí bien, es una foto, una imagen, y te genera un video pero como una cámara, es decir, como que si tuviera moviendo un camarógrafo que está moviendo. Entonces obtienes un video Mm, en 365 grados, si fuera una película, ¿no? Entonces no tan solo le da vida a una imagen tuya de frente, sino que es como una cámara que se va moviendo y lo hace muy bien, ¿no? Como si fuera ok. grabando con un móvil, ¿no? Y eso está realmente genial. Entonces, están surgiendo muchos artículos con el tema de la generación de video, ¿no? Y eso está muy, muy interesante. Sí, sí, es uno de los campos de investigación que más he estado avanzando y también de las partes más interesantes, estoy de acuerdo. Pues muy bien. Yo quería recomendarte yo no te lo mandé personalmente o no me acuerdo, pero es hablando de libros y de escritura, este libro que Allí, ¿no? se llama There is no Anti-Mimetics Division. Apenas lo estoy empezando, voy como en el capítulo uno o 2, pero me ha estado gustando mucho. No, me gusta la ciencia ficción y Vale. este está escrito por un programador que, bueno, como su seudónimo es Quantum, no sé si es QNTM, lo se escribe así, pero se pronuncia Quantum, y está bueno. Me gustó su premisa inicial o sea, es como de unos investigadores Vale. que contienen cosas peligrosas, ¿no? Y que los más peligrosos se llaman antimemes, ¿no? Vale. Antimemes, ¿no? Y sabemos que un meme es una cosa que se replica a sí misma, ¿no? O sea, por eso los memes son como cosas virales, ¿no? Entonces un antimeme es lo contrario, es una cosa que evita que su conocimiento se,
Vale. se Se ha reparta, ¿no? replicado. Está interesante la premisa, ¿no? Porque específicamente me están a hablar de uno que le dicen el SCP-055 y es una cosa que evita que su conocimiento Pero, primero que lo pero- tengas, ajá. sí, pero se evita porque lo que contiene ahí es algo muy relevante o es un mecanismo que es como descifrado, ¿no? Que lo evita que se replique. Está chistoso porque pues obviamente todavía no le encuentro, o sea, hay ciertas preguntas como si esta cosa evita que sepas de ella, cómo estamos leyendo de ella, ¿no? Esa es la primera pregunta, pero está interesante la idea en sí misma, ¿no? De que, y bueno, y el autor lo dice aquí atrás en su DC que los antimemes sí existen en la vida real, ¿no? O sea, los antimemes que son cosas que quieren evitar su replicación, ¿no? Como por ejemplo secretos que tú tengas, por ejemplo, ¿no? O cosas que tú Claro, tengas que mantener, son antimemes, sí. ¿no? Entonces, y está chistoso, empieza bien y la idea se me hace interesante, ¿no? Que es, la cosa esa que dicen es algo que tú puedes ver y que puedes tocar y todo esto, pero una vez que pierdes el contacto con la cosa ya no te acuerdas de que existe, ¿no? Entonces está chistoso la, la premisa. Apenas estoy iniciando, pero lo recomiendo aquí porque está escrito por un desarrollador de software. O sea, este ¿Cómo cuate dijiste que Quantum se llamaba el nombre del autor? QNTM, Ah, vale, ese es su nombre, como un seudónimo, ¿no? eso es como su seudónimo. Está Vale, por ahí en Twitter. entiendo. De hecho, Vale, este libro lo van a publicar QNT. en Penguin dentro de poco. Ah, genial. Este es como autopublicado y Muy dentro de bien. poco lo van a publicar ya la versión como editada, ¿no? Entonces, Vale, genial. lo quería recomendar. Muy bien. Pues un gusto, Camilo, como siempre, estar platicando contigo y Igualmente. esperemos que no pase tanto tiempo cuando que regreses de nuevo. Vale, igualmente. Bueno, Muy bien, nos ¿algo vemos. para cerrar? Pues yo creo que lo que podemos decir para cerrar, así como que los LLMs, la gente que muchas veces está como tiene más sospechas sobre el tema, es que lo pruebe, ¿no? Muchas veces la mejor forma de salir de dudas es probándolo y además que muchas veces lo que no funciona hoy hay que esperar 2 o 3 meses para que funcione, ¿no? Entonces, eso también hay que mostrar que es algo que avanza muy rápido y que progresa muy rápido, ¿no? Entonces, si algo no funcionaba antes, bueno, probablemente va a funcionar en el futuro, ¿no? Así que es una tecnología muy interesante y hay que dar una oportunidad para probarlo. Porque incluso si uno no la usa para generar código, para otras cosas sí puede ser bastante útil. Sí, de acuerdo completamente. Y evitar esta visión retrógrada de no todo lo nuevo no sirve, ¿no? Y es pura hype y puras cosas que no sirven, sino probarlo por ti mismo, ¿no? Que es una de las partes que la ciencia te invita, ¿no? Que es, o más bien, es la base de la ciencia, es no le creas al científico, es replícalo por ti mismo, o sea, la capacidad de replicarlo por ti mismo es Sí, lo que construye la ciencia, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Camilo y nos vemos entonces pronto. igualmente, nos vemos. Gracias, adiós. Chau.